Ahí estamos. Lo que les decía de de la inteligencia artificial, no, no era la inteligencia, de Jacobson, que ustedes tenían que utilizar la función informativa, tenían que explicarlo a partir de la función informativa. En ese Genially, que yo les puse que hay un montón de libros que no pude achicar la imagen, en esa imagen que ustedes tenían ahí, si ustedes cliqueaban sobre cada uno de los libros, les aparecía una función distinta. Bueno, la función informativa, ahora la vamos a ver. ¿Alguien pudo leer? Bueno, cerrando el trabajo práctico, qué sé yo, la clase que viene hacemos devolución del trabajo práctico y nos reímos todos. Yo estuve chusmeando ahí un poco los trabajos y nos vamos a reír, yo les digo. Yo les digo así, no voy a dar, no, no daré nombres. Em, pero bueno, la idea ahora es que pudieron trabajar, pudieron leer el texto de Kerua Torekioni. Yo les dije que era difícil este. ¿Alguien pudo con él? Yo estoy en eso, la verdad que sí, complejo, complicado. Complejo, ¿viste? Esto no era fácil. Nadie dijo que la vida era fácil, pero bueno. La idea es, la idea Mm. que propone Kerua Torekioni, bueno, arranco hablando. Y como puse esto para compartir pantalla, dejo de verlos. Bueno, lo que plantea Kerry Torrecchioni es, este es el viejo esquema de Jacobson, que todos conocemos desde que fuimos a segundo o tercer grado, ya arrancamos en el pizarrón con emisor, mensaje, receptor. Este lo tienen Sí, claro, ¿sí? sí, sí. Roman Jacobson, que es un lingüista, él decía que que para que exista la comunicación se tenía que dar al menos 6 elementos. Y él decía, tenía que haber un emisor, que es quien emite un mensaje, tenía que haber un receptor, que es quien recibiera ese mensaje, tenía que haber un mensaje, teníamos que enviar algo, teníamos que decir algo, ¿sí? Tenía que haber un Sí. canal a través del cual ese mensaje era enviado. Este, este mensaje lo teníamos que hacer a partir de un código determinado y toda esta situación estaba envuelta en un contexto determinado. Entonces, sin estos 6 elementos, no había posibilidad de comunicación. Entonces, si nosotros analizáramos la situación de esta situación comunicativa que se está dando a cabo ahora entre nosotros, decimos emisor Janina, receptor los alumnos. Mensaje, la comunicación, estamos hablando de la comunicación, el canal es oral porque estoy hablando, ¿sí? Podríamos pensarlo como audiovisual también si queremos, porque nos podemos ver las caras, pero básicamente hablamos de canal oral o escrito. El código es español, porque nosotros ¿qué código estamos usando? Estamos hablando en español. Y el contexto podemos pensar en situación clase, ¿sí? Con esto armaríamos el esquema de comunicación según Roman Jacobson, ¿sí? Lo que hace Roman Jacobson es decir, bueno, cada uno de estos elementos de la comunicación le asigna una función del lenguaje. ¿Por qué? Porque dice que la lengua tiene propósitos, que la lengua tiene determinadas finalidades, que nosotros queremos informar o queremos influir sobre nuestro receptor, hacer que cambie de opinión o que haga algo. Queremos expresar nuestra propia subjetividad, lo que nos pasa, lo que sentimos. Queremos mantener abierta la comunicación. Yo quiero que el otro me escuche y necesito que me preste atención. Eh, Queremos crear arte verbal, es decir, no sé, escribir, crear arte verbal tiene que ver con por ahí la posibilidad de decir, bueno, ay, voy a escribir un poema. O puede ser que la finalidad sea hablar del lenguaje mismo. Entonces, fíjense que tenemos 6 finalidades o 6 propósitos enunciadas por Roman Jacobson. Es decir, cada una de estas finalidades va a ser una de las funciones que va a asignar Roman Jacobson a... paren que hay más gente afuera. Ahí estamos. Em, Fíjense, dice, ¿cuál es la intención? Si la intención es informar, ¿sí? Se va a centrar.
ouch, me fui. Se va a centrar en cuál de los elementos de la comunicación. Se va a centrar en el referente. Y entonces nosotros vamos a hablar de función referencial, ¿sí? Eh, si yo, mi intención es influir, la voy a centrar específicamente en el receptor y la función del lenguaje va a ser básicamente apelativa, ¿sí? Intento que mi receptor eh, haga algo, ¿sí? Digo, en 5 va a pasar el basurero. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? ¿Cuál es el mensaje que le estoy dando a mi interlocutor? Andá y sacá la basura que en 5 minutos, si no, nos quedamos con la basura hasta mañana, ¿sí? Entonces, yo estoy intentando que mi receptor haga algo. Expresar la intencionalidad de expresar subjetividad es la que se centra en el emisor. Entonces es lo que yo quiero expreso, ¿sí? Lo que me parece, lo que siento, lo que creo, lo que pienso, lo que sé. La función que está centrada en el canal se llama, es la función fática y tiene por finalidad mantener la comunicación abierta. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe, la estoy profe. escuchando. Bien, Sí, sí. esa es la función fática. Entonces, yo espero el sí de ustedes. Entonces, ahí me doy Sí. cuenta que todavía no se fueron y me quedé hablando sola otra vez, ¿sí? Entonces, yo pruebo el canal. Fíjense cuando ustedes están Claro. hablando, que alguien les está diciendo algo, que están así cara a cara y ustedes están así moviendo la cabeza como diciendo sí, o claro, claro, sí, y ustedes van haciendo gestos, van haciendo ruidos, van haciendo cosas para Claro. demostrarle al otro que la comunicación está abierta. Cuando hablan por teléfono y alguien les habla mucho, 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 mucho del otro lado y ustedes no pueden meter bocadillo, arrancan con, ajá, sí, no te puedo creer. Claro, no, aunque sea, van diciendo Sí. algo para darle la Ajá. señal de que no está, ajá, no están hablando al vacío. Entonces, esa es la Claro. función fática. La función que se está centrada en el mensaje específicamente es la función poética, ¿sí? Y la función poética tiene que ver con, bueno, el cómo digo yo. Digo, cuando yo me centro en el mensaje, bueno, creo arte verbal. Tiene que ver con la función, con centrarme en lo que quiero decir, ¿sí? Y por último, él habla de la función metalingüística, y la función metalingüística es la que habla del lenguaje. Esto que decíamos así al principio de la clase cuando arrancábamos, yo les decía que les regalo una bolsa de palabras. Bueno, entonces dijimos sustantivo, no, los sustantivos no, los verbos, los sustantivos en general ya vienen con el género. Es intrínseco a la palabra, el adjetivo adquiere su género y número en función del sustantivo al que acompaña, los verbos tienen accidentes, es decir, yo uso las palabras para hablar de las palabras, ¿sí? Entonces, Claro. Sí. con eso nos referimos a lo metalingüístico. Ujú. Pero hasta acá era todo fácil. Era lo que vimos en el Mm, primario, lo llegamos a ver en el secundario, pero apareció Catherine, que era y dice, ¿sabes qué no? Este esquema Este esquema, mirá lo que es este esquema. No, no, este esquema no puede dar cuenta de la complejidad de la comunicación. Este esquema está mal. No, no, fíjate, mirá dónde tenés el canal. Mirá dónde está el código. Bueno, con el canal no tanto, pero el código, sí, fíjate, mira, no puedes tener el código ahí en el aire. ¿Cómo vas a tener el código en el aire? Entonces ella lo que dice es, básicamente, la mayor crítica que le hace al esquema de Jacobson es el código. Dice, no, no, fíjate, el código, y ella va a hablar de la homogeneidad del código y de la exterioridad del código. Dice que el código tiene dos grandes problemas a su juicio. Por un lado, dice que el código no es homogéneo. ¿Cómo que no es homogéneo? Cuando hablamos de código estamos hablando de la lengua en la que nosotros hablamos, claramente, ¿no? claro. Eh, Puede ser el español, el inglés o el ruso chino mandarín. Bien, entonces, ella dice, el código no es homogéneo. Y ella plantea la noción de idiolecto, que ahora después, más después, vamos a ver un poco de eso.
Pero cuando ella plantea la noción de idiolecto, eh, lo que dice es, cada persona tiene su manera particular de hablar, ¿sí? No todos hablamos de la misma manera. Y es cierto, esto lo Sí, vemos, lo vamos a ver más adelante cuando en algún próximo encuentro, no sé si la semana que viene o la otra, pero vamos a ver que estas se llaman, nosotros hoy desde la sociolingüística las conocemos como variedades dialectales. Y claro, las personas, todos hablamos en español. Ahora, los mexicanos no hablan igual que los argentinos y los argentinos no hablamos igual que los venezolanos y los venezolanos no hablan igual que los uruguayos. Sí, es cierto. Bueno, pero los argentinos hablamos todos iguales y sabes que no, porque los cordobeses hablan de una manera, los correntinos te hablan de otra, eh, los los, riojanos los también. riojanos, bien, está bien. Ah, bueno, pero entonces, em, todos hablamos igual, no importa. Y bueno, pero eso tiene que ver con la situación geográfica, pero tampoco todos hablamos Claro, igual porque los policías hablan de una manera y los médicos hablan de otra y los mecánicos sí, hablan de otra. Sí, tenés razón, es decir, en función de la profesión. Bueno, claro, pero los pibes se fueron a jugar a la cancha, al fútbol, a la cancha. Bueno, entonces las personas que se comen las heces o que hay grupos cultos que no los sí, pronuncian. Entonces, y bueno, hay problemas que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con el grado de escolarización, que tiene que ver con la clase social. Entonces ahí hablamos, vamos a hablar de sociolectos, de si la gente que tiene un bajo nivel de escolarización, cuando habla, utiliza las palabras de determinada manera, el sute en lugar de subte, el claro, lector, el dotor, ¿sí? Que tiene que ver con la sí. clase social, con el grado de escolarización. Entonces, no todos hablamos igual, las mujeres y los hombres no hablamos no usamos todas las palabras de la misma manera, ¿sí? Digo, los hombres no andan por ahí diciéndole a las mujeres, qué bella que estás. No, como mucho te dicen, qué linda, claro. Sí. Entonces nosotros decimos, qué belleza ese vestido. No sé si algún hombre dice, qué belleza ese vestido. Raro. ¿Por qué? Porque hay Sí, palabras como que hemos asociado que pertenecen a un género y no a otro. claro, sí, Y después también tiene que ver con el tema de la edad. Por otro lado, la edad, digo, qué sé yo, no sé, mi abuelo no tomó una birra en su vida, él solo tomó cerveza. Entonces hay palabras que son propias de determinadas generaciones, ¿sí? Entonces a eso claro. le vamos a hablar, le vamos a llamar cronolectos. Entonces, lo que dice que Y van apareciendo nuevas palabras igual. olvídate totalmente, yo me doy Sí, cuenta que mi cronolecto se va desfasando cada vez más. Voy aprendiendo palabras nuevas con adolescentes todos los años. Hay una palabra nueva que yo no sé. claro. Eh, Ahora tienen una frase los chicos, te dicen entró la Balubi, por ejemplo, Papá, que no esa sé no si la la habrá tenía. escuchado. ¿Esa no? Ah, sí, es buena. Es como entró la bala, pero ahora con esto del Eternauta y todo lo demás, están con entró la Balubi. La verdad, Mira, vos, mi ve hijo me que enseña todos los días. Sí, 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 aprendo mucho, me nutro mucho. totalmente. Y si hay algún, bueno, si hay algún más 50 como yo, qué sé yo, hay palabras como, no sé, petitero. Amo la palabra petitero. No sé, yo creo que ya nadie la dice. Pero hay palabras así como que llego, wow, estas palabras, o qué antigüedad estás diciendo. Bueno, ¿por qué? Porque Claro, se perdieron. son palabras que ya cayeron en desuso, ¿sí? Claro, O que las usa una generación. O hay palabras que van y vienen, qué sé yo, transar, chapar, digo, a veces era de viejo, resulta que ahora se vuelve a usar. Bueno, sí, entonces esas palabras tienen que ver con con las distintas generaciones. Entonces, claro, Kepler Tarkiani, teniendo en cuenta esto, dice, no, muchachos, esto que está pensando Jacobson, la verdad es que está caduco, no funciona, porque ¿cómo va a decir, cómo va a poner el código ahí suelto entre el emisor y el receptor y encima va a pensar que es homogéneo? No, el código no es homogéneo. Cada persona tiene su propio idiolecto, ¿sí? ¿Y qué claro. es el idiolecto? El idiolecto es este lugar donde confluyen todas las variedades dialectales. Yo, Janina Melián, con mis 53 años, tengo determinada manera de hablar particular, distinta a un adolescente de 13. Nací y me crié en Patagonia, o sea, tengo mi propia manera de hablar de la gente que nació en Patagonia.
Soy docente, tengo palabras propias que forman parte del lecto de la gente que trabaja en docencia. Entonces, cada uno de nosotros tiene un idiolecto particular donde se van fusionando todos los lectos, en función de la edad, del lugar donde nacieron o crecieron, en función de la profesión que tienen, ¿sí? Entonces, Kerouac lo que dice es, muchachos, acá no todos hablamos igual. Por lo tanto, Claro. tengamos cuidado con esto. Pero le Ujú. critica también a Jacobson otra cosa. Y la otra cosa que le critica es la exterioridad del código. Dice, escúchame, Román, fíjate, el código no podés tener ahí colgado, suspendido en el aire. El código no es externo al individuo. ¿Cómo que no es externo al individuo? Y no, paren que ahora les quiero mirar las caras y después vuelvo al esquema. ¿Cómo que no es externo al individuo? Y no, no, obviamente que no, no. ¿Dónde tenemos el código? ¿Dónde está el código? ¿Dónde lo tienen ustedes? Tenemos el código, lo trajeron en el bolsillo, miramos revisamos la cartuchera, la cartera, acá traje mi código. No. No, Lo vas nutriendo, lo vas ¿Y construyendo dónde lo guardás? mientras conoces ¿Y en dónde la lo guardás? memoria, en la memoria, en la personalidad, claro, en el en la CPU, digo. cabeza, Sí. En la en cabeza, nuestro bien. disco duro. Entonces, lo que dice Uno Kerouac, lo va que dice, claro, aprendiendo. O lo que sea, dice, lo que yo no sabía antes lo voy a ir aprendiendo ahora. bien, el Porque código, Claro, nuestro código es el español, ¿estamos de acuerdo? Todos sí, estamos hablando en español. sí, sí, Bueno, bien, sí. nuestro código es el español. Bien, si yo pregunto, ¿dónde guardamos el código? Y lo guardamos en la cabeza. Y sí, lo guardamos en la cabeza, lo guardamos en la cabeza hasta acá, lo tenemos alojado. Sí. Entonces, lo que dice Kerouac Orekioni toma, ¿sí? Una idea de un lingüista americano, de Noam Chomsky, que Noam Chomsky lo que propone es el innatismo del lenguaje. Dice que todos nacemos con la capacidad de hablar, que es una capacidad que es innata, ¿sí? Que se va a desarrollar en tanto y en cuanto luego vivamos en sociedad. Pero bueno, en principio, todos nacemos con esta capacidad de hablar, ¿sí? Por eso dice que es innata. Ujú. Chomsky lo que dice es que está alojado, ¿sí? En nuestra mente-cerebro. Mente-cerebro. El cerebro, ¿lo podemos ver? No, ¿No? ¿No se puede ver? o sea, por fuera, ¿no? Digamos. Si yo estoy hablando frente a frente con alguien, no le puedo No ver le el puedes ver el cerebro. cerebro, pero si yo Claro. te agarro una sierrita, un cuchillito, tiqui, tiqui, Ah, tiqui, tiqui, sí, tiqui, te corto, sí, levanto, lo puedo ver al cerebro. sí, No puedo hacer eso porque ah, sí, porque claro. se me morirían los estudiantes si yo quisiera hacer eso, ¿no? Sí, No Es da una andar matando tomografía estudiantes más para ver, fácil. claro, no da andar Ahí matando estudiantes para revisarle los cerebros, pero bueno, a ver, este claro, muchacho tendrá cerebro, vamos a investigar. Y no, no podemos, hay que confiar claro. que adentro está el cerebro. Bien, Sí, el cerebro es tangible, es visible, ajá. ¿sí? Es estudiable. Ah, Le hacemos la bien. tomografía y descubrimos que tiene Sí, cerebro, ¿sí? sí. Pero Chomsky no dice solo cerebro. Él habla de la mente, habla de mente-cerebro. Cuando yo digo cerebro, ¿quiénes se dedican a estudiar el cerebro, básicamente? Los médicos, vas Los neurólogos. Los los neurólogos, los neurólogos. médicos, básicamente los que se especializan en neurología. Bien, Sí. la mente. ¿Yo puedo cortar la cabeza, abrir así y decir, a ver dónde está tu mente? No, ¿Encuentro la Por mente? supuesto que no, No, la mente no no se es puede, visible. pero si hay un psicólogo puede estudiar a ver qué tengo en la mente Bien, o o sea, por dónde pasa mi la pensamiento. mente es no tangible. Yo no puedo tocar la claro, mente. Sabemos claro. que existe una mente, que todos la tenemos, que a veces tenemos algún problema con nuestra mente y lo resuelve el psicólogo, ¿sí? El psiquiatra en su Y a veces defecto. tenemos mente brillante. Bien, yo no puedo andar investigando a ver cómo sé. Mira cómo me mira Claro, Mariana. Yo cómo sé que Mariana tiene es una mente brillante. A ver, claro. le abro y la reviso para encontrarle la brillantez en su mente. Y no puedo, esas cosas no se pueden. Por eso Chomsky, tipo bicho, allá por los 50, él publica su tesis en 1957, su tesis doctoral, pero por eso, allá por los 50, el tipo dice, todas las personas nacen con la capacidad de hablar. Y él lo llama innatismo del lenguaje, ¿sí? Y todas las personas tienen alojado
Bueno, él va a retomar la teoría de la modularidad de la mente que va a postular Fodor, que es un ruso. Y Fodor lo que decía es que nuestra mente, que nuestro cerebro, no la mente, que nuestro cerebro tiene tuk, 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 alojado en distintos lugares, eh, en distintos módulos. Bueno, uno es el módulo del lenguaje, otro es el módulo de la motricidad, otro es el módulo. Bueno, tenemos módulos. Nosotros nos quedamos solo con el módulo del lenguaje. Entonces, Chomsky, haciéndose eco de esta teoría de la modularidad de la mente, dice, es verdad, hay un módulo del lenguaje, es verdad. Y entonces, y está acá, en el cerebro, en algún lugar del cerebro. Entonces, lo que dice es, más adelante viene la psicolingüística, muchos años más adelante, viene otra disciplina, otra rama que se desprende de la lingüística, que es la psicolingüística, que es la mezcla de la psicología, psicólogos estudiando lingüística, y se dedican a estudiar algunos problemas que se desarrollan en el habla, ¿sí? Entonces nos encontramos, por ejemplo, qué sé yo, cuando yo hablo del módulo del lenguaje, puede ser que, mm, no sé, tengo una ACV, me caigo de una moto, me golpeo la cabeza, algo le pasa a mi cerebro que me complica el módulo del lenguaje, que tengo que volver a aprender a hablar. Y termino haciendo rehabilitación fonoaudiológica, ¿sí? Sí. Eh, y eso, Claudia, ¿levantaste la mano por algo? ¿Claudia? No, levantaste la mano porque para que sí, nomás. Ahí tengo También, ahí veo la mano. Ay, no. Bien. perdón, también está el caso de los chicos que no están expuestos a la lengua, que quedan aislados y no pueden, no saben hablar, digamos. Y bueno, hay un par de Les cuesta películas. aprenderlo, les Hay un cuesta par de películas. aprenderlo. Por eso Claro. necesitas, digo, si bien es innato, necesitas desarrollarlo en sociedad. Ahora, por eso, pero Claro. fíjense qué maravilloso que es nuestro cerebro. Porque todos tenemos el módulo del lenguaje. Ahora, si yo nazco en Argentina, yo justo vine a nacer en Argentina y se me activó el español. Imagínate que hubiera nacido en China, estaría hablando chino mandarín, ¿no? ¿Y sabes qué? Ser traductora de chino mandarín, una fortuna estaría ganando. Pero no, acá estoy con el español. Eh, entonces, fíjense que no importa. Digo, tu módulo, tu chip está adentro y se activa cuando vos empezás a interactuar con el resto. Si vos interactuás con puros chinos, y vas a hablar en chino. Si interactuás con Claro. puros argentinos, y va a hablar en español. Nos tocó el español, muchachos, y bueno, es lo que hay. Igual es más difícil aprender español que inglés, así que por lo menos estamos salvados. Que chino no. Pero peor la tienen los que quieren aprender español con todos nuestros verbos conjugados, los participios, fíjense cuando les toca aprender los verbos irregulares. No, olvídate, lo nuestro es re fácil. Pero bueno, se activa si yo no, qué sé yo, piensen en Tarzán. Nada, Tarzán es una pavada, no, es como un chiste, ¿no? Pero el tipo creció solo en la selva. ¿Alguien quiere entrar? Vamos a admitir a Victoria. El tipo creció solo en la selva, solo, Sí, con los monos. sí, Y de repente se encuentra con los humanos y bueno, tiene que empezar a hablar, porque con los monos no usaba el lenguaje tal y cual lo conocemos. Entonces dice, yo, ver, gente. Fíjense cuando nos hacemos los Tarzán, ¿qué hacemos? No conjugamos los verbos, ¿sí? claro. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque digo, pensar en la complejidad que tiene el uso del lenguaje es, es un tema. Piensen, por Sí, ejemplo, en la adquisición del lenguaje de los niños pequeños. Cuando los niños nacen, cuando los niños no hablan, empiezan a decir palabras como al año y balbucean nada más. balbucean, emiten sonidos, Sí, pero en la lengua en la que les haya tocado, reconocen la palabra del ruido. Digo, sí, no sé, a mí vos me ponés con los chinos y yo te desconozco si es una palabra, un estornudo o una frase entera. Yo no te distingo una palabra de un ruido, pero distingo claro. una palabra de un ruido en español, ¿sí? Sí, Entonces, nosotros
de chiquititos, ya de bebés, podemos reconocer ruidos de palabras en nuestra lengua, aunque no podamos expresarlas. Lo primero que hacemos cuando arrancamos con la adquisición del lenguaje es empezar a utilizar palabras. Palabras sueltas, mamá, papá, meme, tutú, caca, ¿sí? Utilizamos palabras ¿para qué? Para expresar pedidos, sensaciones, ¿sí? Sí. Eh, Después vamos complejizando. Nene hambre, no tenemos verbos. Y se van complejizando las oraciones hasta que el chico va haciendo oraciones más complejas. Entiende perfectamente las oraciones complejas que nosotros formulamos, pero su Sí, cerebro aún no tiene la capacidad para formular oraciones complejas. Y el pibe de claro. golpe y porrazo te dice, tengo hambre, quiero el desayuno. Y te formuló Sí. dos oraciones, sujeto predicado, verbo conjugado, concuerda el sujeto con el predicado, el núcleo, todas esas cosas que nosotros aprendimos. Y el pibe nunca nadie le Sí. dijo, acordate que cada vez que formules una oración, el sujeto, el núcleo del sujeto tiene que concordar en género y número con... Nadie le explicó eso al pibe y el pibe lo Sí. supo hacer. Y de repente se le complica cuando tenemos algunos verbos irregulares. Andó, el autito no andó. No andó, se dice Claro. Sí, anduvo. Se dice anduvo porque son palabras complicadas andar es un igual. verbo irregular que cuando lo conjugamos en el pasado, no le decimos eso al pibe, le decimos, no, se dice O andó, se dice anduvo. Listo, cuando agendó. dice no pude hacer, no le sale, no pude hacer. No pudió. No pudo, ¿pero por qué? Pero porque en Claro. el paradigma verbal del pibe está bien. Es Sí, rompió, jugó, salió, andó. Lo que claro. pasa es que el pibe, Yo pobre chico, tengo a los 3 años no tenía un tema internalizado que la lengua española con la tenía palabra, verbos irregulares y que los verbos irregulares en el pretérito perfecto simple se conjugaban. Claro, nadie le explicó eso a un niño de 3 años. Claro. Sí. con Bueno, le la pegaste dos gritos, le dijiste, no palabra se dice así. imprimir, tengo un tema. El mío dice imprimido, dice todavía. Y Me sí, dice, mamá, esto no lo dejé imprimido, no lo bueno, pero dejé impreso, le digo. Y sí, pasa que empezamos hay palabras, espera que Rosy quiere entrar, ahí está. Pero hay discusión. palabras Y él como me dice, no, mamá, imprimido. es imprimido. Yo le digo, no. No, ¿sabés qué puede tener razón? Yo no quiero ser mala onda, no quiero ser mala onda, Betty, Es pero, impreso. pero puede tener razón. Y Porque hay así. verbos que Y por ahí tienen pasa doble nuestra participio, impreso, imprimido. Imprimido suena feo, feo, charla. feo, feo. Estamos acostumbrados al impreso, pero aún así Puede tener razón, pero a tenemos... mí me Pero la que vos sos la madre y vos sos la suena que tiene razón y el pibe tiene raro que hablar como vos decís. Está bien, está y bien. le Donde digo, manda capitán no manda marinero. Si se sí, escribe como suena dice mamá. Listo, no hay problema. feo. Es una buena norma de la Real Academia. No importa. Después de todo, ¿quién te da de Claro, comer? yo le digo, Mamá, hijo, ya me está. suena feo. Pero bien, Pero claro, entonces, me dice, mamá, voy a buscar que creo que hay una excepción y no sé no, sí, qué, y empieza. Digo, este chico va a ser abogado, alguien más pero está bueno. hablando. Rosy, ¿estás hablando con nosotros, Rosy? ¿O no? ¿O se abrió el micrófono? Ahí está, porque la Rosy nos están mezclando en la conversación ahí. Bien, entonces, volvamos a lo que nos convocaba. Chomsky dice que el lenguaje está en la mente-cerebro, que el lenguaje es innato, que es interno al individuo. Hablamos de cerebro, el cerebro lo estudian los médicos, hablamos de mente, le dijimos que lo estudian los psicólogos. Ah, no, Charlico, no les dije esto. Podemos llegar a tener algún problemita con la mente y eso nos anula el lenguaje. Un susto, un susto muy grande, ¿y qué hacemos? Perdemos el habla, ¿sí? Piensen que, una pavada, pero a veces la gente que tartamudea en un estado de miedo, de tensión, de nervio, puede tener problemas que tartamudea. Bueno, podemos perder el habla por un susto. No sé, un accidente, vimos que se prendía fuego, que se daba vuelta un auto, qué sé yo, vimos una bomba y de repente ¡ah! Y perdimos el habla. Hay unas novelas bárbaras que las Traumas, protagonistas. sí. ¿Eh? Traumas, digo, algunos traumas. Claro, un trauma y te puede hacer perder el habla. Y no lo vas a resolver con un neurólogo.
Lo va a tener que resolver con un psicólogo. Entonces, por eso Chomsky habla de mente-cerebro y dice que el módulo del lenguaje, ¿sí? Lo está alojado en algún lugar de nuestra cabeza y que cualquier cosa puede afectarlo, cualquier cosa. Digo, puede afectarle un golpe como puede afectarle un susto. Entonces, esta teoría del innatismo del lenguaje es la que va a tomar Gerber Torecchioni para decir, el lenguaje no puede estar suspendido en el aire. El código no es externo al individuo. El código es externo, el código no es interno. Nosotros tenemos el código acá, en nuestra mente cerebro. A ver, fíjate, Román, pensá. El código es interno al individuo. Está acá. Y entonces, ¿qué hace Kerbrat? Reformula el esquema. ¿Y cómo, al reformular el esquema, cómo resuelve este problema del código? Y ella va a hablar de competencias. Ella va a hablar que, va a decir que los hablantes somos competentes, ¿sí? Va a hablar de las competencias del lenguaje y el código ella lo va a resolver de una manera muy particular. Lo que va a decir es, todos los hablantes tenemos competencias lingüísticas y paralingüísticas. Entonces, ahora si les muestro el cosito, a ver, pero los dejo de ver. No me gusta no verlos, porque entonces veo las caras de, no sé de lo que estás hablando, Janina, o cara de qué bueno es. Ah, sí era eso. Acá. Fíjense, ¿por qué no quiero? Acá. Fíjense, este es el No, esquema. Sí, no, no, nada. ¿nada, Matías? ¿No? Em, Fíjense que ahí tienen. Tenemos emisor, receptor, mensaje, referente, tenemos canal, bárbaro, venimos con todos los elementos que proponía Jacobson, no tenemos el código. ¿Por qué? Porque Kerbrat va a reemplazar el código por la noción de competencias lingüísticas y paralingüísticas, ¿sí? Ella va a decir que hay competencias, que todos los hablantes tienen competencias lingüísticas y paralingüísticas. Y fíjense, miren el esquema y fíjense que todo lo que ella pone del lado del emisor lo vuelve a poner del lado del lado, ahí está, listo. Ya vieron el esquema, ahora vuelvo a hablar yo. Como si antes no estuviera hablando. Pero ella lo que dice es, el hablante, el, el emisor y el receptor, ambos tienen que compartir las mismas competencias. Entonces, ustedes y yo compartimos las competencias lingüísticas y paralingüísticas. Entonces, cuando yo hablo de competencias lingüísticas, justamente voy a estar hablando de este código, ¿sí? Eh, Hablamos el español, entonces nos podemos entender. Imagínense que yo hoy me levanté con ganas de hablar en ruso. Les voy a dar la clase en ruso. Entonces yo vengo y les cuento todo esto en ruso. Ustedes de ruso nada, ni una palabra, ni hola saben decir en ruso. Nada, ni es pasiva, ¿viste? Nada. La única palabra de tanto ver las películas de Rocky. Es pasiva y era la única que me había aprendido. Usted, sí, no, Janina, y yo puedo estar hablando tranquilamente y ustedes, como no compartimos, como nuestra competencia lingüística no es compartida, no se puede llevar adelante la comunicación. Entonces, Kerber lo que dice es, para que exista comunicación, el hablante, el emisor y el receptor tienen que compartir las competencias lingüísticas y paralingüísticas. Bien, lo lingüístico ya sabemos, es esto del código, hablo, 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 hablo. ¿Y lo paralingüístico? ¿Qué es? Los ¿Quién me... gestos, las caras, todas El lenguaje esas no otras verbal, cosas. Cuando el- señalas algo, por ejemplo, Bien, todo lo decís que, o sea este. que lo paralingüístico es todo lo que no es lingüístico. Tiene que ver con, miren, yo incluso acá estando todo lo sentada corporal. enfrente de la computadora, estoy acá con mis manos todo el tiempo, ¿sí? Digamos, por eso, es lo gestual, los gestos, los ojos, ¿sí? Esto de la entonación, ¿sí? Los tonos de voz, eh, Sí. las miradas, todo eso tiene que ver con lo paralingüístico. Y hay un El montón de silencio gestos, también es una manera de. los silencios, el que calla otorga, ya lo dicen. Pero hay otros gestos que son universales. Hay gestos que son universales, que los compartimos todos, qué sé yo, este.
este gesto lo tenemos todos, pumba, ¿sí? Entonces, este gesto, que es un gesto que es universal, que todos lo conocemos, ¿viene de dónde? De la antigua Roma. ¿Vieron Gladiador? Si no la ven, tienen que verlo, un peliculón, yo la vi miles de veces. Y cuando está el español en la arena, está el emperador que quiere que lo maten, y entonces poníanle el dedito así, y si iba para abajo, pumba, moría, y se levantaba el dedo, podía seguir vivo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo anda todo. Bien, cómo anda todo mal. ¿Sí? Y ese gesto lo heredamos a través de los siglos eh, de, de culturas milenarias. Va Hay pasando de generación en Va pasando generación. de generaciones y da lo mismo hacerlo en Estados Unidos, en Japón, qué sé yo, el gesto de hacer dedo. Hacemos dedo en Sí. todos lados haciendo el mismo gesto. Hay otros gestos que no son compartidos. O sea, estos son gestos universales. Aunque no dominemos la competencia lingüística, paralingüísticamente nos vamos a entender con otras personas. Fíjense que a veces cuando no podemos hablar empezamos con el tema de los gestos. Me parece, dígalo con mímica. ¿Sí? Yo no hablo italiano, pero más o menos, ¿viste? Me parece que si muevo las manos me van a entender más. Eh, Quería contar que este gesto es universal, pero no abajo del agua. Porque cuando uno bucea, ah, a mí me cuesta todavía, el ok en realidad es así. Y esto es ir para arriba, ir para abajo, ir para un costado, para el otro, pero el ok es así. Entonces a veces uno está bajo el agua buceando y le pregunta al otro, ¿está ok? Y el otro te dice así, pero es ir para arriba. bueno, este gesto en algunas otras culturas Profe, es un gesto obsceno. ¿En Hay, dónde? Claro, en otras culturas este es un gesto obsceno. sí. ¿Sí? Bueno, Entonces, ahí vemos que las competencias paralingüísticas no son compartidas. Imagínate que yo le hago abajo del agua, le hago así a un tipo de una cultura oriental y el tipo, no nada, sabe qué hacer. Sí, ¿Qué, obvio. ¿viste? profe, ¿Qué hago? Claro. ¿Quién dijo profe? profe, yo también es impresionante por ahí verlo en la lengua de señas argentina y en la lengua de señas nacional, o sea, sí, internacional, que No sé si el hay bien y una el lengua mal, de como señas usted dijo, internacional, Rosy. Porque está la lengua de sí, sí hay. como que el español tiene, el argentino tiene su lengua de señas. Yo estudié lengua de Sí, señas un tiempo. sí, Y el ok que dijo el compañero, es el ok que dijo distinto. el compañero es como se dice el ok realmente en lengua de señas. en Argentina. Por ejemplo, pero el bien, el mal, el sordo se adapta, por así decirlo, al oyente. Por ejemplo, bien es de otra manera. Y no la Para los tenía, sordos decir bien tiene otro signo, pero ellos claro, saben que uno dice bien y mal con el dedo, con el pulgar para arriba o con el pulgar para abajo. bien. Pero la lengua de señas fíjate que la lengua de señas es argentina y que Estados Unidos tiene su propia lengua de señas. O sea que si un argentino se va a hablar con un sordo mudo yanqui, no se va a poder entender del todo porque la lengua de señas es distinta, ¿sí? Entonces, fíjense que Claro. el Claro, código, claro, igual por eso dije, hay algunas señas que son como internacionales, no todas. Hay bien. algunas señas que son, Por eso digo, digo, qué sé yo. Digo, vos, Rosy, te viene la novia de tu chico. ¿Vos, Rosy, era la que tenía un nene? No, ¿con quién estaba hablando al principio? Que tenía un bebé de 17. Bueno, imagínate ah, que, no, yo tengo dos niños, pero chiquitos. bueno, no, esos que no vengan con la novia. Yo tengo mi Eh, adolescente que va a cumplir 17. bueno, ahí está. Acá tenemos Sí, el adolescente de 17, te cae con la sí, novia. Vos sí. cocinaste re rico y resulta que la piba termina de cenar y te hace burp. Decís, pero esta chica tan ordinaria, ¿de dónde la Sí, sacaste? ¿Que quién se cree que es? Y resulta que en otra claro, cultura, eructar después de comer es agradecer que la comida estuvo muy buena, claro, ¿sí? Entonces, claro. al no Sí. compartir, nosotros pensamos, y esta ordinaria, pero ¿qué le pasa? Mira lo que viene a hacer en mi casa, en mi mesa, frente a mí. Claro, Entonces, para poder comunicarnos, para que la comunicación sea eficaz, yo tengo que compartir no solo el código lingüístico, sino
el código para la competencia paralingüística también. Entonces, Claro, Herbert Orecchioni lo que dice es, para que exista comunicación, tanto el emisor como el receptor tienen que compartir la competencia lingüística y paralingüística. Si no comparten esta competencia, vamos a tener serios problemas de comunicación. Pero claro. Herbert dice, no basta, no basta con que solo tengan competencias lingüísticas y paralingüísticas compartidas. Tienen que compartir mucho más. La comunicación es mucho más compleja que hablar solo de competencias lingüísticas y paralingüísticas. Y ella va a mencionar las competencias ideológico-culturales, va a mencionar las restricciones del universo del discurso, va a mencionar las determinaciones psi. Yo voy a llegar hasta acá hoy, porque hasta ya son las 7. Eh, Les voy a dar una semana para que se reencuentren así acaloradamente con Kerber Orecchioni, la lean. Ahora que entendimos un poco más, ahora la vamos a mirar con Claro, otros ojos, con más cariño. y Y sí, la próxima semana hablamos un poco acerca de las competencias, del resto de las competencias, y hablamos de la noción de competencia lingüística, de competencia del hablante, porque Gerbert habla de que los hablantes somos o no somos competentes. mm. Bien, ¿alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran decirme o ¿Esos no? apuntes están para imprimir, profe? ¿Están ¿Cuáles en la apuntes? plataforma? ¿El capítulo 1 de Gerbert Orecchioni? Sí. Sí, ya lo tienen Ah, disponible. bien. Ese lo tienen Ah, bien. disponible. Les habilité el texto base que no estaba habilitado. ¿Y Sí. qué más les pongo? Bueno, y ahora les voy a dejar, si quieren, les dejo el PowerPoint este que les armé ahora, pero tiene las 3 o 4 diapositivas de lo que no alcancé a decir. ¿Ves? Esto es porque charlo mucho y me voy mucho por las ramas. Decir que no, tenemos muchos miércoles por delante todavía. Este, pero bueno, Profe, la clase, decime, Grecia. No, no era estos Grecia. textos es para trabajar con el trabajo práctico que nos dio, ¿no? No, todavía no vamos a trabajar con este texto. Lo que estuvimos hablando es lo que vimos antes, cuando vimos la Bien, noción de coherencia, cohesión, que ahora que tienen el texto base, tienen todo lo que yo ya dije antes, está escrito ahí, que no solo lo dije oral, sino que también usé el código escrito. Bueno, claro, porque eso a mí como estaba haciendo el trabajo, por ahí es como que ahora está más explicado, entonces como que entiendo más. y puede ser, Pero bueno, por eso cuando, no sé, hay gente que me pregunta, ¿es obligatoria la clase? No, le digo, si ustedes quieren claro, venir, vengan. Si no quieren venir, no vengan. Digo, les resuelve más a ustedes que a eh, mí. A mí me da lo mismo dar clase para 16 que clase para 6. Es más divertido si tengo claro, lo más que gente que yo me siempre es contesta, pero como, digamos, te ayuda más charlar sí, entre sí, nosotros, preguntar, Sí. este, por eso Sacarnos las dudas. si ustedes me preguntan, yo recomiendo venir a escucharme. ¿Qué quieren que les diga? claro. Total, ustedes pueden estar Sí. en su Lo que casa. sí tenía que porque hay otros, no sé si tienen otra clase con Caleta, bueno, zona norte, iban a hacer un trabajo práctico que era con consigna 1 y 2, y, no, y claro, y yo en mi plataforma tengo solo el trabajo práctico que ahora hay que entregarlo el 9, entonces teníamos Pero una confusión de les trabajo. paso, les extiendo el plazo, no hay drama, que estamos, hoy es miércoles, lo pasamos hasta el fin de, así tienen hasta el Hoy fin es de, miércoles 7. bueno, Dale, mejor. ay, no tengo mi calendario acá, pero los pasamos hasta el domingo a la noche, si les parece, ¿sí? Buenísimo. Bien. Tienen hasta el ¿El domingo a la texto es de noche. Marta Marín, Sí, profe? profe, Tenían que porfis. trabajar con el texto de Marta Marín, tenían que trabajar, Sí, bueno, ahora tienen para explayarse, para ayudarse con el texto base. Y después eran las cosas que estuvimos charlando acá, básicamente. Fíjense que lo que les Claro. pido que hagan es más o menos lo que hicimos charlando con el otro texto que alguno de los compañeros Sí, había traído a colación, sin saber que yo claro. bien. pensaba usar este texto de Cortázar, seguramente. Sí. Per- Perdón, me retiro clase de matemáticas. Saludos. Bárbaro, ay, qué divertido. No sé, esta es más divertida, Matías. Claro, la más divertida. Totalmente. Buen fin de Sin duda. muchachos, pásenla bien, nos vemos Gracias, profe. la próxima. Igualmente. Bueno, Gracias. gracias. Hasta el miércoles. Chao, profe. Muchas gracias.